No pensaba escribir sobre esto, nunca, pero el recuerdo no me deja en paz. Han pasado años y todavía lo veo tan claro como el día en que ocurrió. Algunas noches me despierto sudando frío y por un segundo juro que puedo oler la tierra húmeda y el metal oxidado, oír el crujido lejano de los árboles. Quizá escribir esto ayude, aunque lo dudo. Sé que no puedo seguir reprimiéndolo. Empezó como una de esas aventuras improvisadas. Ya sabes, estás aburrido, hace buen tiempo, y alguien te propone ir a ese sitio raro del que todo el mundo habla, pero al que nadie va. En nuestro caso, se trataba de un antiguo ferrocarril abandonado cerca de Hot Springs. El lugar tenía cierta reputación, aunque no por nada en concreto, sino por una especie de vaga sensación de la gente no va allí. Y por supuesto, eso lo hacía aún más atractivo. Nos imaginamos que sería una tarde de exploración, tal vez encontrar algún grafiti fresco o reliquias olvidadas. Diversión inofensiva. El ferrocarril era exactamente lo que cabía esperar. Raíles oxidados, apenas visibles entre la maleza, traviesas de madera astilladas y desmoronadas, y un silencio pesado y opresivo que se apoderaba de todo. Los árboles de ambos lados se alzaban altos y cercanos, y sus ramas formaban un dosel que bloqueaba la mayor parte del cielo. El aire se sentía quieto, denso, como el tipo de lugar en el que el sonido no viaja. Cada paso que dábamos parecía demasiado fuerte. El crujido de la grava y el ocasional chasquido de una ramita resonaban en el silencio. Al principio fue emocionante. El tipo de emoción que se siente al estar en un lugar donde se supone que no debes estar, como si estuvieras rompiendo alguna regla tácita. Bromeamos sobre la búsqueda de tesoros. Nos retamos por turnos a caminar por los raíles sin caernos, todo lo habitual. Pero a medida que avanzábamos, la diversión empezó a desvanecerse. No era nada de lo que decíamos o veíamos, era el ambiente. Cuanto más nos adentrábamos, más pesado parecía todo. Los árboles parecían más cercanos, la luz más tenue, y ese extraño silencio se hacía más fuerte, si es que eso tiene algún sentido. Alrededor de una hora después, empezamos a ver huellas. No de tren, obviamente, sino de pisadas. Al principio pensamos que eran de animales, quizá ciervos o algún perro callejero, pero cuanto más mirábamos, más nos sorprendían. Eran grandes, demasiado grandes para cualquier animal que conociéramos, y estaban muy separadas, como si lo que las hubiera hecho estuviera corriendo o moviéndose deprisa. Sin embargo, lo que realmente nos desconcertó fue lo frescos que parecían. El suelo que las rodeaba estaba blando por la lluvia del día anterior, y los bordes de las huellas eran nítidos, no borrosos ni desgastados. Intentamos reírnos, hacer bromas sobre Bigfoot o algo así, pero me di cuenta de que todos estábamos nerviosos. Las huellas seguían avanzando, llevándonos más allá. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, pero creo que todos sentimos la misma atracción por seguirlas. No era curiosidad, no exactamente. Era más bien como si no pudiéramos evitarlo, como si tuviéramos que ver a dónde nos llevaban. Y fue entonces cuando encontramos el cuerpo. Al principio no lo notamos. Era solo esta forma masiva, oscura, tendida a través de las vías, a unos 20 pies por delante. Mi primer pensamiento fue que era algún tipo de animal, tal vez un oso, aunque no tenía sentido que un oso estuviera aquí, especialmente uno de ese tamaño. A medida que nos acercábamos, los detalles empezaron a aparecer y se me revolvió el estómago. No era solo un oso, era enorme, de unos 2 o 3 metros de largo, con un pelaje espeso y enmarañado de color marrón oscuro o quizá negro. Era difícil de distinguir en las sombras. Parecía que llevara muerto algún tiempo, pero no olía nada, lo cual me pareció extraño. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las manos. No eran patas, eran manos. Estaban cubiertas de pelo,
pero la forma era inconfundible, con dedos largos y uñas romas, como las de los humanos. Las proporciones tampoco eran correctas. Los brazos eran demasiado largos, el pecho demasiado ancho y la cara... Dios, la cara. Tenía rasgos humanos, no completamente, pero lo suficiente para erizarme la piel. La nariz era achatada, la mandíbula demasiado ancha, pero los ojos, cerrados por suerte, estaban colocados de una forma que me resultaba inquietantemente familiar. La boca colgaba ligeramente abierta, mostrando unos dientes afilados y desiguales que parecían demasiado grandes para su cráneo. No podía dejar de mirarlo, mientras mi cerebro intentaba comprender lo que veía sin éxito. Permanecimos allí una eternidad, demasiado impresionados para movernos. Nadie quería acercarse, pero tampoco podíamos apartar la mirada. No me parecía bien estar allí, como si estuviéramos invadiendo algo que no podíamos entender. Finalmente, alguien tuvo la sensatez de sugerir que llamáramos a la policía. Pensamos que ellos sabrían qué hacer, o al menos, qué demonios estábamos viendo. Tardaron una eternidad en aparecer. El lugar era remoto y tuvieron que llegar a pie desde donde habíamos aparcado el coche. Mientras tanto, nos quedamos allí de pie, sin apenas hablar, con el peso de la cosa frente a nosotros, presionando como una fuerza física. Las huellas a su alrededor no ayudaban. Estaban por todas partes, cruzando la zona como si lo que las hubiera hecho hubiera estado paseando o dando vueltas antes de desplomarse aquí. Cuando por fin llegaron los agentes, sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio porque había alguien más, alguien con autoridad, que podía hacerse cargo de la situación. Temor porque el cuerpo había desaparecido. No quiero decir que lo hubieran arrastrado o movido, no había señales de ello. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Las huellas seguían allí, claras como el agua, pero el cuerpo había desaparecido. Los agentes no sabían qué pensar. Nos hicieron 1.000.000 de preguntas. ¿Qué habíamos visto? ¿Dónde estábamos? ¿Si habíamos tocado algo? Pero me di cuenta de que no nos creían. ¿Cómo iban a creernos? Si yo no lo hubiera visto, tampoco lo habría creído. Hicieron una búsqueda rápida por la zona, pero estaba claro que no iban a encontrar nada. Al final, nos dijeron que volviéramos y les dejáramos a ellos. Creo que ni siquiera presentaron un informe. ¿Por qué iban a hacerlo? Para ellos, solo eran un puñado de chavales inventándose historias. No hablamos mucho en el camino de vuelta. La emoción de la mañana había desaparecido, sustituida por un silencio pesado y opresivo. No dejaba de mirar por encima del hombro, casi esperando ver a esa cosa entre las sombras, observándonos. El bosque parecía diferente, más oscuro, como si ocultara algo. No podía deshacerme de la sensación de que nos habíamos tropezado con un lugar en el que no debíamos estar, y lo que fuera que había ocurrido allí no había terminado con nosotros. No he vuelto a Hot Springs desde entonces, y no creo que lo haga nunca. Los demás tampoco hablan mucho de ello. Lo intentamos 1 o 2 veces, pero siempre nos pareció mal, como si decirlo en voz alta lo hiciera real de nuevo. Pero no puedo dejar de pensar en ello, en el cuerpo, las manos, la cara, en cómo parecía casi humano, pero no del todo. A veces me pregunto si estábamos destinados a encontrarlo, si nos dejó encontrarlo, o si estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado, y la cosa que dejó esas huellas sigue ahí fuera, esperando. Todo lo que sé es que nunca me he sentido seguro en el bosque desde ese día. Hay algo ahí fuera, algo que se supone que no debemos ver. Y espero por Dios que nunca lo vuelva a ver. Saskatchewan tiene una belleza espeluznante, sobre todo de noche. Los bosques se extienden eternamente, espesos y oscuros, como salidos de una película de terror. Siempre me había parecido un lugar tranquilo.
como si estuvieras a solas con la naturaleza, sin nada más que los árboles y las estrellas. Eso era antes de la noche en que decidimos atravesar esos bosques en nuestra autocaravana. Ahora, cada vez que pienso en ese lugar, se me hace un nudo en el estómago, como si estuviera esperando a que algo volviera a saltarme encima. Se suponía que iba a ser un viaje por carretera más, una de esas aventuras improvisadas en las que cargas la autocaravana, la llenas de aperitivos y te pones en marcha. Nos dirigíamos hacia el oeste, conduciendo hasta altas horas de la noche porque queríamos llegar a tiempo. El plan era encontrar un área de descanso o un claro y aparcar unas horas antes de continuar por la mañana. Es curioso cómo los planes pueden parecer tan sólidos hasta que el bosque decide lo contrario. Era poco más de medianoche cuando nos desviamos por una estrecha carretera sin asfaltar entre los árboles. Habíamos seguido el GPS, lo que, en retrospectiva, puede que no fuera la mejor idea. Nos alejó de la carretera principal, prometiendo un atajo, pero en lugar de eso, nos encontramos rodeados de pinos altísimos y una oscuridad tan densa que los faros apenas parecían atravesarla. La caravana traqueteaba sobre la carretera irregular y cada bache parecía que iba a hacer temblar los armarios. Aún así, no estábamos demasiado preocupados. Era tranquilo, calmado, demasiada calma. Yo estaba sentado en el asiento del copiloto viendo pasar los árboles cuando ocurrió. En un momento, la carretera estaba vacía, solo tierra y sombras, y al siguiente, una enorme figura salió disparada de entre los árboles. Era tan rápida que al principio pensé que se trataba de un ciervo, pero cuando se acercó a los faros me di cuenta de lo equivocado que estaba. Era alto, mucho más que cualquier otro animal que hubiera visto, y tenía un pelaje espeso y desgreñado que brillaba tenuemente a la luz. Sus brazos eran largos, casi se arrastraban mientras corría, y sus patas se doblaban de una forma que no era del todo correcta, como si no estuvieran hechas para la velocidad, sino para la fuerza bruta. No podía verle la cara con claridad, pero había algo en sus movimientos, algo deliberado y casi humano, que me oprimió el pecho. No se limitaba a cruzar la carretera corriendo, sino que se movía con intención, como si tuviera que ir a un sitio y nosotros le estorbáramos. El conductor frenó en seco y la caravana se precipitó hacia adelante, haciendo saltar por los aires todo lo que había en el habitáculo. Nos detuvimos en seco justo cuando la criatura desaparecía entre los árboles al otro lado de la carretera. Por un momento, el único sonido fue nuestra propia respiración, pesada y entrecortada. Luego llegó el estruendo. No era un sonido normal, como el de algo golpeando el lateral de la caravana. Fue más fuerte, más profundo, casi como una explosión, y todo el vehículo tembló con su fuerza. Se me revolvió el estómago, y antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, oí otro estruendo, esta vez acompañado de un desgarro metálico. Lo que nos había golpeado no solo era fuerte, sino que estaba furioso. La puerta lateral de la caravana estaba doblada hacia adentro, el metal retorcido como si estuviera hecho de papel de aluminio. Había marcas de garras en la superficie, profundas y dentadas, como si algo con manos enormes y poderosas hubiera intentado abrirla. El aire del interior se sentía denso, pesado, como si ya no estuviéramos solos, y la cabina se llenó de un olor almizclado y agrio, como a piel mojada mezclada con algo podrido. Y entonces lo vimos. La criatura se había movido hacia un lado de la caravana y a través de la pequeña ventana pudimos verle la cara. Sus rasgos estaban casi ocultos por el pelaje, pero sus ojos ardían. No brillaban exactamente, pero tenían esa intensidad, un enfoque agudo y depredador que se fijaba en nosotros como si fuéramos una presa. Tenía la nariz ancha, casi simiesca, y la boca ancha, con dientes que brillaban débilmente en la penumbra. Apretó la cara contra el cristal y por un momento lo único que oí fue el sonido de su respiración, grave, gutural,
y demasiado cercana. No solo miraba dentro, nos estaba estudiando, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara decidir si merecíamos la pena. No podía moverme. Ninguno de nosotros podía. Nos quedamos allí sentados, inmóviles, con la esperanza de que, si nos quedábamos quietos, perdería el interés. La mano, o pata, o como quiera que se llame, de la criatura se deslizó por la ventana, rozando el cristal con sus garras. Eran enormes, cada una tan larga como un cuchillo, y dejaban débiles arañazos al arrastrarse hacia abajo. Volvió a probar la puerta, tirando del metal dañado, y juraría que oí crujir el marco bajo el esfuerzo. Pensé que iba a arrancarlo todo y meterse dentro, pero entonces, tan repentinamente como había aparecido, se detuvo. Giró bruscamente la cabeza, como si hubiera oído algo en lo más profundo del bosque, y desapareció. En un momento estaba allí, llenando la ventana con su enorme armazón, y al siguiente se había fundido de nuevo en las sombras. El bosque se lo tragó por completo, y el silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Estuvimos horas sin movernos, demasiado asustados para respirar, esperando a que volviera. Cuando por fin salió el sol, nos armamos de valor y salimos. El lateral de la caravana estaba hecho un desastre, con profundos cortes en el metal y la puerta apenas sujeta por las bisagras. Había marcas de garras por todas partes, cruzando la superficie de una manera que dejaba claro que esa cosa no había sido solo curiosa. Nos había puesto a prueba para ver hasta dónde podía llegar. El suelo alrededor de la caravana estaba lleno de huellas, cada una enorme y profundamente impresa en la tierra. Parecían casi humanas, pero los dedos eran más largos, con puntas afiladas en los extremos donde se habían clavado las garras. El paso era enorme, cubriendo distancias que ningún animal normal o persona podría alcanzar. Lo seguimos durante un corto trecho por el bosque, pero desaparecieron cerca de un grupo de maleza densa, como si la criatura hubiera saltado a los árboles. No nos quedamos a investigar más. La autocaravana aún se podía conducir, aunque a duras penas, y decidimos dirigirnos directamente a la ciudad más cercana. Ninguno de nosotros habló mucho durante el viaje de vuelta, y cuando por fin llegamos a la civilización, ni siquiera sabíamos cómo explicar lo que había pasado. Las marcas de las garras, las huellas, todo estaba allí, pero ¿quién iba a creernos? Desde entonces, no he podido olvidar el recuerdo de aquella noche. La forma en que se movía, la forma en que nos miraba. No era solo un animal. Era algo más, algo que no tengo palabras para describir. He oído historias sobre criaturas en los bosques, relatos transmitidos por lugareños que afirman haber visto cosas que no pueden explicar. Antes pensaba que eran solo eso, historias, pero ahora no estoy tan seguro. Si alguna vez conduces de noche por los bosques de Saskatchewan, no pierdas de vista la carretera, y si algo se cruza delante de ti, no te detengas. Algunas cosas es mejor no verlas. Siempre he pensado que los viajes por carretera a través de las montañas deben ser relajantes. Una pequeña escapada de la realidad, un poco de aire fresco y unas vistas increíbles. Eso es lo que teníamos en mente cuando decidimos atravesar los Cárpatos. Se suponía que iba a ser el punto culminante de nuestro viaje, una aventura fuera de lo común en la que veríamos naturaleza intacta y tal vez incluso algo de vida salvaje. Pero lo que acabamos viendo aquella noche fue algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Habíamos decidido tomar un puerto de montaña poco frecuentado, que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Nos lo había recomendado alguien de un pueblo cercano, que decía que era pintoresco, pero estaba completamente desierto. Perfecto, pensamos, con la esperanza de disfrutar de un poco de soledad lejos de las multitudes de turistas. La carretera era estrecha y sinuosa,
y atravesaba un denso bosque que parecía apretarnos a ambos lados. Los árboles eran altos y oscuros, sus ramas se enredaban en lo alto y los faros apenas parecían penetrar en las sombras. Era de noche y el aire empezaba a enfriarse. Llevábamos 1 hora conduciendo, hablando y riendo para mantenernos despiertos, cuando de repente el bosque se volvió más silencioso. No había pájaros, no crujían las hojas, nada más que el sonido de los neumáticos del coche haciendo crujir la grava. No fue algo que notáramos de repente, sino más bien una sensación de que algo no iba bien. Incluso el aire del interior del coche parecía más pesado, como si hubiéramos entrado en una burbuja en la que el tiempo se hubiera ralentizado. De repente vi una figura, pero no pude verla de inmediato. Al principio, solo era una forma en el arcén, algo oscuro y alto que permanecía inmóvil. Lo primero que pensé fue que se trataba de un tocón de árbol, tal vez una sombra que nos jugaba una mala pasada. Pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que no era un tocón. Era una figura de al menos 2 o 3 metros de altura, con hombros anchos y extremidades largas y musculosas. Estaba cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado que brillaba débilmente con los faros y se sostenía sobre 2 patas como un hombre. Pero no era un hombre. Lo supe en cuanto giró la cabeza hacia nosotros. Su rostro era espeluznante, alargado, casi como el de un lobo, con una boca ancha y gruñona llena de dientes afilados. Sus ojos captaban la luz y brillaban tenuemente, lo que me hizo revolver el estómago. Antes de que ninguno de nosotros pudiera decir una palabra, se abalanzó. La criatura chocó contra el capó del coche con una fuerza que hizo temblar todo el vehículo. Sus enormes manos, o garras, agarraron los bordes del capó mientras miraba fijamente al conductor. Era rápido, mucho más rápido de lo que debería ser algo de ese tamaño, y sus movimientos eran espasmódicos, casi antinaturales, como si no estuviera acostumbrado a estar en su propia piel. El conductor, presa del pánico, encendió las luces largas, y durante una fracción de segundo, la luz iluminó por completo a la criatura. Su cara era aún peor de cerca, la piel estirada sobre el cráneo, el pelaje alrededor de la boca resbaladizo y húmedo, como si acabara de comer. Emitió un gruñido gutural que vibró en el aire y fue suficiente para sacarnos de nuestra parálisis. El conductor pisó el acelerador y los neumáticos giraron durante lo que pareció una eternidad antes de engancharse. El coche avanzó a trompicones, haciendo que la criatura se adentrara en la oscuridad. No nos detuvimos. No aminoramos la marcha. Simplemente bajamos por aquella estrecha carretera lo más rápido que pudimos, con las ramas rozando los laterales del coche como garras que intentaban arrastrarnos hacia atrás. Cuando por fin llegamos a una carretera más grande, ninguno de nosotros habló. El coche estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestra respiración, pesada e irregular. Más tarde, cuando nos detuvimos en una gasolinera para comprobar los daños, encontramos profundos arañazos en el capó, del tipo que no podría haber hecho ningún animal normal. A día de hoy, no puedo explicar lo que vimos. Quizá fuera algún tipo de oso o lobo mutante, pero en el fondo sé que no es cierto. Fuera lo que fuera, no era natural. No se suponía que estuviera allí. O quizá nosotros no estábamos. Si alguna vez te encuentras conduciendo por los Cárpatos de noche y ves algo a un lado de la carretera, no reduzcas la velocidad. Algunas cosas es mejor no verlas.